¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Eh, Esta va a ser la clase número 23. Me restan tal vez dos clases más aparte de esta, es decir, vamos a llegar como a la clase 25 y ya como tal concluiríamos el semestre. Déjenme decirle que muchos de ustedes han sacado todo su ingenio y creatividad y han hecho cosas verdaderamente sorprendentes. De igual forma, pues los quiero felicitar por este gran labor que han hecho hasta el momento. Aunque aún faltan muchos por entregar ciertas actividades y que yo creo que ya no van a ser entregadas, ¿no? Por alguna razón u otra. Bueno, al final de cuentas los que están entregando esta actividad, pues, pues qué buenas actividades están haciendo. Ok, perfecto. Vamos a empezar con la clase número 23 y de seguro ya leyeron por ahí que habla acerca de la base de datos. Si bien se acuerdan, yo les dije que íbamos a ver un poquito de base de datos y creo que lo voy a reducir un poquito más porque pues el tiempo nos ha comido, ¿no? Y más a mí que tardo bastante tiempo en generar contenido. Entonces, para la clase, entonces pues me quedará una clase más que va a ser la implementación con PHP, PHP base de datos y HTML. Y la número 25, que sería la implementación con el SP32. Y como tal, ya con eso concluiríamos las sesiones. Quiere decir que dentro de 15 días más o menos estaríamos concluyendo. Y por lo tanto ya tendría sus calificaciones de alguna forma finales, ¿no? Obviamente yo no voy a hacer ninguna actividad de recuperación. Tampoco voy a hacer un examen de recuperación porque no hay exámenes. Entonces lo que ustedes saquen ahí dentro de sus calificaciones, que es el Classroom, pues es lo que van a obtener, ¿no? Ese es un 50% y el otro 50% pues... Bueno, más bien, está equilibrado, ¿no? Las calificaciones con respecto a Classroom y las calificaciones que vimos en línea. Si se fijaron, dentro del Classroom, pues aquí viene una de DSM calificaciones y de hecho dice calificación parcial DSM, ¿no? Posteriormente actualizar esa lista con las calificaciones pues que vayan generando y que vayan obteniendo para que ahí obtengan su calificación ya como tal la final, ¿no? Ahí van a tener ustedes su calificación. De igual forma, déjenme decirles que los que valoraron la asignatura, muchas gracias por aquellas... creo que ya hasta lo quité. Sí, creo que ya hasta lo quité. Bueno, no importa. Muchas gracias por la evaluación, por sus comentarios. Créanme que pues esto me sirve para mejorar a mí y que pues para más adelante ustedes puedan, o más bien más adelante a sus siguientes generaciones pues tengan un contenido de mejor calidad, ¿no? En cuestión de la asignatura. Ok, hay por ahí bastantes comentarios buenos, alguno otro que malo, y yo creo que uno fue el que entró y puso la calificación más baja, no sé, quiero pensar porque no agregó ningún comentario. Entonces creo que nada más le hizo para ver si se podía, ¿no? O si lo regañaba o qué sé yo. Al final de cuentas, yo no sé quién evaluó. Tal vez a la hora de leer puedo saber quién hizo cierto comentario. Pero eso nada más es, pues, ¿cómo decirlo? Pues no sé, no estoy seguro al 100% quién fue, ni qué comentario hicieron. Ténganlo por seguro. De hecho, aquí les puedo enseñar las evaluaciones. Um, creo que no. Creo que me va a tardar un poquito. Ah, aquí ya está el drive. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ver las calificaciones que son de DCM. Obviamente ahorita ya las deshabilité, ya están completamente deshabilitadas. Pero la forma en la que yo las veo, pues son de esta forma. O sea, no sé quién contestó. O sea, por ejemplo, aquí esta es la opinión número 1. Me parece que va bien. Si al caso lo único que tengo es que simular las cosas, etc, etc. No sé quién lo contestó, honestamente. Ahí están las evaluaciones. Y pues por lo tanto no se va a ver afectada su calificación, ni para bien ni para mal, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero pues agradezco. Lo que sí vi muchas cosas puntuales es que la organización al inicio de la clase, ¿no? Que fue bastante pérdida de tiempo. Entonces, pues ahí una disculpa enorme. Ok, entonces vamos a continuar con esta clase, ya dejando al lado estos comentarios. Vamos a empezar con la clase de base de datos.
En cuestión de la clase y de los apuntes, ya les subí ahí apuntes que pueden checar. De hecho, los hice, creo que me quedaron bien. No tan bien como los otros, o no sé. Pero ya sería cuestión de que ustedes lo juzguen, ¿no? Sí me tardo un poquito de tiempo en hacerlos. Entonces por ahí chequenlos. Vienen definiciones, vienen cosas un poquito más técnicas. Y que voy a retomar para yo hablar acerca de esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué son las bases de datos y por qué surgen? Las bases de datos no es más que un conjunto de información. Y de hecho ustedes podrán decir, bueno, pero un conjunto de información pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver en este caso y de la asignatura va a ser algo que se llama MySQL. Entonces, como tal, SQL, lo que viene aquí, es un lenguaje del tipo estructurado que hace consultas hacia una base de datos, ¿ok? Entonces, no es más que un conjunto de base de datos, como lo menciona aquí o como lo menciona el texto. Déjenme mostrarles. Este es el apunte que yo voy a generar o el cual generé. Y pues aquí nos dice, por ejemplo, ya se me trabó. Ok, ahí está. Dice base de datos. El término base de datos surgió en 1963 en la informática. Una base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. En otras palabras, una base de datos no es más que un conjunto de información, un conjunto de datos relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. ¿Ok? Vamos a tener ese concepto que es la base de datos, pero también vamos a tener un sistema que nos permita administrar esa información o administrar las bases de datos. Ese es un concepto bastante significativo y que se le conoce como el CG, Sistema Gestión de Base de Datos. ¿Ok? Aquí es donde entra nuestro MySQL. MySQL es un sistema gestor de base de datos como tal. No es una base de datos. De hecho, con ella vamos a poder crear las bases de datos. Para eso nos sirve el sistema de administración o el sistema gestor de base de datos. MySQL nos sirve para crear las bases de datos. MySQL no es una base de datos. Nos sirve para crear la base de datos. Así como también nos sirve para realizar consultas. También nos sirve para eliminar las bases de datos, para crearlas, para editarlas. Para una gran infinidad de cosas nos sirve MySQL, ¿no? Pero en esencia no es una base de datos. Es el medio por el cual nosotros vamos a crear y vamos a manipular todo en relación a la base de datos. Entonces veamos qué nos dice aquí. Es una herramienta de propósito general que permite crear bases de datos de cualquier tamaño y complejidad y con propósitos específicos distintos. El objetivo principal es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea práctica y eficiente. Para eso nos va a servir MySQL. ¿Ok? Perfecto. Y MySQL trabaja con respecto a un modelo relacional. A lo mejor ustedes no están tan inmersos en este tema y dicen, ¿sabes qué? Pues yo nada más sé que es el modelo, no sé, el modelo, no sé con qué referenciarlo, pero vamos a tener varios modelos dentro de las bases de datos. Uno de ellos es el relacional y con esto trabajo MySQL. Pero también vamos a tener el orientado a objetos, también vamos a tener el entidad relación, también vamos a tener el estructurado. Es decir, tenemos varios tipos de modelos. Sin embargo, el que utiliza MySQL es el modelo relacional. Y para eso, pues vamos a tener dos cosas principales. Y como su nombre lo dice, vamos a tener relaciones. ¿Sí? Además de eso, nosotros vamos a representar una tabla. Vamos a representar la información a través de una tabla y eso lo hace bastante sencillo. Veamos qué dice la información. Dice, el modelo relacional se basa en el concepto de relación que se representa físicamente como una tabla o arreglo bidimensional. Una tabla con filas y columnas, nada más. En este modelo las tablas se usan para contener información acerca de los objetos a representar en la base de datos. Ok, entonces como tal, una tabla nos va a servir para representar este tipo de modelos. Las relaciones que hay entre las diferentes tablas que tengamos en nuestro sistema, pues van a hacer que sea relacional. Ok, si nada más tenemos una tabla, pues no va a ser relacional, pero al final de cuentas MySQL pues te da todo ese soporte, ¿no? De trabajar de forma relacional. Muy bien, dice, una relación se representa como una tabla bidimensional en las que las filas de la tabla corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a atributos. Entonces, esta en sí es una tabla, ¿no? Que ustedes conocen desde que iban en la primaria, yo creo. Es la tabla. La tabla obviamente va a tener cierto nombre, por ejemplo, alumnos. Vamos a tener los atributos,
que, por ejemplo, en el caso de alumnos, ¿cuáles serían? En mis calificaciones o en mi Excel, sería el apellido paterno y el apellido materno, el nombre y a lo mejor una calificación final, ¿no? Eso sería como que mis atributos. O el número de lista también podría incluir. Los registros, ¿qué son los registros? Es la información que va a contener esta tabla. Al final de cuentas, recuerden cómo ustedes llenaban una tabla. Pues teníamos ciertas filas que nosotros le metíamos ahí la información, ¿no? En el caso de los alumnos, pues yo meto toda la información con respecto a todos mis alumnos, desde el número 1 hasta el número 40, ¿no? Que son los que tengo inscritos. Pero en general, pues nos va a servir para eso. Así es como lo vamos a representar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, cada atributo tiene cierto dominio. Ok, nosotros vamos a poder definir dentro de cada atributo qué dominio va a tener. ¿Y esto a qué hace referencia? Por ejemplo, si en el atributo número 1 yo tuviera, ¿cómo se llama? Un nombre, vamos a suponer que aquí sería el nombre de ustedes. Entonces, por lo tanto, ¿cómo debería yo declarar el dominio de este atributo? Pues debería de ser del tipo texto, o del tipo char, o del tipo string, si estamos hablando de Arduino, que ese sería como el dominio, ¿no? No puedo ponerlo del tipo entero, porque si yo guardara cierta información dentro de ese más bien dentro de ese atributo, pues ¿qué pasaría? No me lo reconocería, entonces por lo tanto no se almacenaría la información. Yo tengo que ser bien específico con cómo quiero y qué quiero almacenar dentro de ese atributo. ¿Qué quiero almacenar? Pues nombres. ¿Cómo lo voy a almacenar? Pues a través de caracteres, no a través de números, sino a través de caracteres. Que es posible que se manden números, pero ahora sí que depende de cómo yo lo maneje. Si mando los números a través de comillas, pues ya puedo considerar que es un carácter, ¿sí? Si lo mando normal, sin comillas, puedo considerar que es un número y por lo tanto no me permitiría introducirlo ahí. Ok, perfecto. Entonces, esto es en cuestión de cómo vamos a ver la representación del modelo relacional. Obviamente puede haber varias tablas, ¿no? Y yo las puedo relacionar como yo quiera. Eso no hay ningún inconveniente. Al momento de aquí, puede ser que hagamos varias tablas o puede ser que no hagamos varias tablas. Eso va a depender de cómo lleven, o más bien cómo vean las siguientes temáticas para que ustedes la puedan ver. Y con esto viene una tareita que por ahí les dejé. Investiguen los tipos de datos, varchar, text, number, data, time y data time. ¿Esto por qué? Porque son los dominios o los tipos de datos que me permiten introducir dentro de los atributos. Hay mucho más, ¿eh? No crean que solamente son estos, pero yo les puse como que los más importantes porque pues me interesaba que aprendieran lo más importante. No me interesa que aprendan todos, ¿no? Sino los que vamos a utilizar mayormente. Obviamente si ustedes tienen alguna duda con respecto a qué utilizar, pues ya lo pueden googlear o ya lo pueden buscar y al final de cuentas encuentran la información. ¿Ok? Muy bien, hay un concepto muy claro de grado y de cardinalidad. Sin embargo, pues el grado va a ser cuántas columnas tengo. Eso va a ser. Entonces, ¿de qué grado va a ser mi tabla? Por ejemplo, en este va a ser de grado 3 porque tengo tres columnas o 3 atributos. ¿Ok? Eso va a ser el grado, ¿no? Generalmente se le llama comunaria, binaria, terciaria, cuaternaria, etc., ¿no? Muy bien. Y el número de filas se llama la cardinalidad de la relación. Cambia conforme se agregan nuevas tuplas. Entonces, la cardinalidad van a ser cuántas tuplas yo voy a tener aquí. Claramente, o más bien es claro que pues yo puedo agregar hasta n columnas. Las bases de datos nos permiten realizar mucha información y extraer mucha información de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque se basa a través del álgebra de Boole o el álgebra relacional, que al final de cuentas nosotros vamos a poder extraer. Es matemática pura. Aunque nosotros lo hagamos a través de sentencias SQL, créanme que es muy sencillo hacer la extracción de la información. ¿Ok? Algo también muy importante dentro de esto son las claves. Las claves nos permiten definir quién va a ser la mera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener clave primaria, vamos a tener clave foránea, vamos a tener clave única. Estas 3 claves son las que más vamos a utilizar y a lo mejor ustedes pueden utilizar otra, ¿no? Pero en general son las más utilizadas dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, una clave primaria es la que va a definir
en tu tabla cuál va a ser o qué elemento de las columnas va a ser la principal. Ojo aquí, la clave primaria no se debe de repetir para ninguno de los campos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en un atributo, voy a llamar como campos o atributos, exactamente lo mismo. Voy a decir que un atributo o un campo tienen el mismo valor. Ese no podría ser tu llave primaria, ¿no? En cuestión de filas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de alumnos, el número de cuenta es único e irrepetible para toda la UNAM. Tú como alumno tienes un número de cuenta y ese número de cuenta no va a cambiar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, es el 310105424, que obviamente se me va a identificar nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, etc, etc, ¿no? Por alumno. Obviamente cuando me convertí en profesor, pues yo ya no entro en la tabla de alumnos, sino entro en la tabla de docentes, a lo mejor, ¿no? O a la tabla de profesores, o a la tabla de trabajadores, ¿sí? Muy bien, pero pues eso ya va a ser con respecto ahora mi número de trabajador. Ya estoy dado de alta con otro, ya no con el número de cuenta. Pero entonces, ¿cuál sería aquí mi llave primaria? Pues el número de cuenta, ¿estamos de acuerdo? Porque ese valor o ese número no se va a repetir para ninguno de los usuarios que se encuentran ahí o ninguno de los registros que estén ahí. Llamemos registro a cada una de las filas. Entonces, ningún registro va a repetir exactamente la información. ¿Por qué? Porque esa es única y repetible para cada uno de los alumnos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué dice. Una clave primaria es la que se elige para identificar de manera única a las tuplas, registros. Por ejemplo, en las tablas alumnos, el valor que nunca se repite será el número de cuenta. La clave externa. Esta es una definición bastante, no compleja, pero a lo mejor un poquito confusa. Vamos a ver el ejemplo de inscritos. En la tabla inscritos, yo tengo dos columnas o dos atributos, ¿ok? Si se le llamaban atributos, vamos a ver. Sí, exactamente, son atributos. Yo tengo dos atributos, uno va a ser número de cuenta y otro va a ser la materia, ¿no? Hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Y como tal, solamente tengo un registro, que va a ser mi número de cuenta y la materia en la cual yo estoy inscrito, ¿no? Que va a ser DCM. Pero DCM no me dice mucho. Entonces, como tal, yo en alguna otra tabla declaro, que en este caso va a ser materia, o especifico todas las propiedades que van a tener esa asignatura. Por ejemplo, ¿cuáles? DCM va a ser mi ID. Esta no se debe de repetir para ninguno de los casos, ¿ok? Pensando que la asignatura solamente se da una vez al semestre y es la única. Porque, por ejemplo, si tuviera cálculo, le tendría que llamar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, si se da en primer semestre, ¿estamos de acuerdo? O, por ejemplo, álgebra igual, álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3. Pero en el caso, digamos que de diseño de sistemas digitales, diseño de sistemas con microprocesadores, solamente se da una vez al semestre, entonces nada más tendría una DCM, ¿sí? ¿Y qué contendría esta tabla? Como tal, la tabla materia incluirá el ID que identifica la materia, que es DCM. Tendría el nombre, porque obviamente la necesito identificar con un nombre. No se llama DCM, sino esa es la forma en la cual yo la identifico. Un horario. También aquí debería de incluir yo el profesor, pero no todo el nombre del profesor. A lo mejor debería incluir nada más el número del trabajador del profesor. Ajá. No sé, salón, por ejemplo. O sea, esta tabla está incompleta, por así decirlo, porque falta mucha más información para en cuestión de la materia. Entonces, ¿qué es una clave foránea? En el caso de la tabla materia, DCM sería una llave primaria, porque es la que identifica o es el único atributo que va a ser diferente con respecto a los demás, ¿no? También puede ser nombre, pero es excesivamente grande, tiene espacios, entonces hay que considerar varias cosas. Generalmente cuando nosotros asignamos un ID o cuando asignamos una llave primaria, pues no lleva espacios, debe ser única y repetible, no debe llevar caracteres especiales como una ñ, ni acentos. Entonces, casi siempre escogemos un acrónimo o escogemos un número o escogemos una abreviación o una extracción de un nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor nombre, pues extraje las iniciales de cada uno, de cada una de las palabras más grandes, ¿no? Mayor a 2. Porque si incluyo todas, también tendré que incluir D.
y como tal, pues esa no me incluiría, sino sería DDDSM. Ok, bueno, pero regresando, dentro de materia, mi clave primaria, ¿quién va a ser? Va a ser DSM, ¿sí? Pero en inscritos, ¿cuál sería mi clave primaria? Número de cuenta. ¿Ok? Que aquí en este caso podría repetirse número de cuenta. ¿Ok? Anteriormente les dije, ¿sabes qué? En este caso, alumnos, la clave primaria es número de cuenta porque es única y repetible. Pero aquí les estoy diciendo, se podría repetir. Entonces, en este caso, no llevaría clave primaria. ¿Por qué? Porque inscritos como tal, yo podría tener inscritas 6 materias, que sería DCM, sistemas de control, microcontroladores y microprocesadores, y tendría asignado el mismo número de cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a lo mejor tendría que agregar otro campo para que fuera mi clave primaria. Sin embargo, también puedo dejar sin clave primaria a una tabla. No es recomendable, pero puede ser el caso. Entonces, en este caso vamos a suponer que no tenemos clave primaria, pero sí tenemos una clave externa o una clave foránea. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia, se les conoce de la misma forma. Entonces, ¿cuál sería mi clave foránea? DSM. ¿Por qué? Porque a lo mejor en alguna tabla yo la tengo declarada como una clave primaria, que en este caso sería de materia. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo tuviera, por ejemplo, acá otra tabla que sería alumnos, esta también sería una clave foránea. ¿Por qué? Porque yo como tal tengo una clave principal que me identificaría a mis alumnos, que sería esta de aquí arriba, ¿no? Y yo al consultar la información de esta clave primaria con respecto a alumnos, me daría la información de Hernández Contreras Juan. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué va a ser una clave primaria? Pues va a ser la que contiene, ¿no? La principal, la que no se repite dentro de una tabla. ¿Y qué va a ser una clave foránea? Algo que está referenciado con respecto a una clave primaria o con respecto a una tabla. ¿Sí? Entonces veamos qué dice la definición. Una clave externa es un atributo o combinación de atributos de una relación que no es la clave primaria de dicha relación, pero que es la clave primaria de alguna relación, por lo general una diferente. Que en este caso ya vimos que la diferente es materia y esta va a ser la clave primaria. Estas son muy importantes porque se usan para representar conexiones lógicas entre relaciones. Como tal, ¿por qué yo no pongo todo en el mismo lugar? Porque es posible que en este caso tenga que repetir mucha información de inscritos. Les decía, se pueden inscribir hasta 6 materias, me parece. Entonces, repetiría mucho la información del número de cuenta, ¿no? Y en materia tendría que cambiar esa información. Pero a lo mejor ese es solamente un alumno. Y tengo 200 alumnos inscritos con las mismas asignaturas o con diferentes asignaturas, no importa. Y yo lo que puedo hacer que es reducir la información. Eso ya se le llama relacionar las tablas. Y a la hora de yo consultar cierta información, pues necesito utilizar algún lenguaje para realizar eso. Eso es a través de SQL. Como tal, en este tutorial solo veremos cómo insertar datos. En el siguiente tutorial veremos cómo hacer la selección, pero obviamente ya lo vamos a hacer a través de PHP, extraer los datos y mandarlos hacia una página web. Bueno, pero eso va a ser en la siguiente clase. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de las tablas anteriores inscritos, contiene la información de todos los alumnos inscritos y la tabla materia contiene la información detallada de la asignatura. Inscritos tiene 2 atributos, número de cuenta y materia. Y materia tiene 3 atributos, ID, nombre y horario. Ok, entonces los campos que tienen información similar son inscritos.materia. Si nos fijamos, inscritos, nombre de la tabla y nombre del campo del atributo, punto materia, tabla y atributo, y materia.id. Entonces, por lo tanto, ID es una clave primaria de materias, que aquí lo tenemos, de materia, bueno, aquí le puse materias, y externa en inscritos, o clave foránea, ¿ok? Es información muy básica que ustedes deben de conocer, nada más una relación, claves, cómo está constituida mi información a través de filas y de columnas, y como tal, esa es toda la información que les quería manejar el día de hoy. Entonces nos vemos en la siguiente sesión donde les voy a dar otra breve explicación acerca de este tema.